Ya, así como se vayan sumando, van a ir pudiendo participar en la presentación. Hoy en día vamos a profundizar la parte administrativa de la hipertensión arterial, ya la orientación técnica, cómo va dirigida, algunos ejemplos de los medicamentos que se ocupan, reglamentaciones, formas de diagnóstico, nada profundo ni en fisiopatología ni en farmacología, puesto que eso lo ven en los otros dos ramos paralelos a este, ¿ya? Voy a presentarles ahora el PowerPoint. Antes quería hacerles una consulta. La próxima semana, ¿ustedes tienen algún horario el día lunes en donde podamos reemplazar la clase del miércoles? Tengo una hora médica que no puedo postergar y quería saber si ustedes tienen espacio el día lunes, que es mi único día en donde tengo algún tiempo en la agenda para poder cambiar la clase. ¿Me podrían comentar sobre su horario? Profe, los No lunes sé en si la tarde fármaco, tenemos clases desde las 2:30 hasta las 19:20, pero tendremos que consultarle con el profe de fármaco para ver si tenemos clase sincrónica ese día, porque ese es el único horario que podríamos, porque en la mañana tenemos laboratorios de GCA. Ya, bueno, les dejo encargado que consulten, ojalá antes de que termine esta semana para yo estar clara, y si no, les pediría que yo les dejo la clase grabada para que la vean en el horario de GCA, y yo dejo abierto un foro de preguntas en pregrado para que de la clase, si se desprenden preguntas, puedan hacérmelas. En todo caso, la clase de la próxima semana no entraría en el certamen antiro, así que no es necesario que se desvivan haciendo preguntas de inmediato, lo podemos aclarar en una clase posterior también. Pero les pido que me pregunten ese tipo de cositas, si es que podemos hacer alguna modificación, porque no puedo perder esa hora médica y no me la van a cambiar, ¿ya? Les dejo ese encargo, por favor. Que la persona que pueda, no sé si delegados o Liliana, me puedan comentar de aquí al fin de semana. Ya les agradecería mucho. Bueno, vamos a partir entonces. ¿Se ve bien la presentación ahí? sí, profe. Ya. Entonces, problemas cardiovasculares, la primera patología de estas prevalentes de salud en atención primaria, la hipertensión arterial, ¿ya? Vamos a partir con una pequeña introducción. Nosotros debemos saber que en nuestro país se realizan encuestas nacionales a una muestra de personas. Por supuesto que se hace en metropolitana y en regiones, el resto de las regiones del país, pero siempre el porcentaje de personas encuestadas va a ser principalmente en la metro, ¿ya? Estas encuestas de salud nos ayudan a estandarizar algunas patologías o comportamientos poblacionales, ya sea sociodemográficos o de hábitos alimenticios, de salud, que nos ayuden a nosotros poder enfocar cuáles van a ser nuestras intervenciones a esta población, ¿ya? La última que está vigente es la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. 2018-2020 debería haber salido ahora en marzo 2021. No tengo claro si va a salir esta de los últimos 3 años entre el 2018 y 2020, porque han habido hartos cambios, más encima todo esto de la pandemia. Vamos a ver cómo los departamentos de estadísticas, que se han visto bastante superados con toda la contabilización del coronavirus, ¿cierto? Si es que van a poder entregar esta información, ¿ya? Algunas cosas que podemos mencionar y que no cambian grandemente a través de los años, sino que mantienen una tendencia, es la caracterización. Ahí tenemos, como ustedes pueden ver, la metropolitana sí o sí va a ser la más encuestada, pero también participan un porcentaje pequeño de cada lugar, personas de cada lugar en esta encuesta, para poder hacer una visión de país, ¿ya?
un cierto porcentaje de mujeres, de hombres, las edades también están clasificadas y ahí tenemos el número total de participantes. Esta información la pueden encontrar en el Departamento de Estadísticas, en el DEIS, ya Estadística e Información en Salud. También pueden encontrar información sobre esto para los que quieran profundizar en la página de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y de la Subsecretaría de Salud Pública. Acá tenemos algunas tendencias en los hábitos. Ustedes van a ver que siempre predomina la tendencia al sedentarismo mucho más que la de los consumos totales. Puede ser, se puede relacionar con que la gente no siempre, cuando viene a una entidad de salud y pregunta cuáles son sus hábitos, no siempre dicen la verdad, ¿ya? Pero al menos tenemos estos resultados. Consumo de tabaco, 66,7% de la población nacional de esta muestra no consume, no es fumadora, y el 33% sí es fumadora. Ahora lo que uno ve en la calle, en la realidad, en la familia, en el día a día, pudiera ser un poquito más. Así que, como les digo, ahí queda el sesgo de las personas que verbalizaron esta información. Consumo riesgoso de alcohol, 11,7% de las personas en base a un instrumento que se llama audit. Ustedes ya lo han estado estudiando en base a los casos que se les han presentado en ABP. Así que el audit es un instrumento que se ocupa vigentemente a nivel nacional. Se le pide sobre todo a los alumnos que en periodos de normalidad, no en este periodo de pandemia, cuando uno asiste a los centros de salud a práctica, se pide apoyo a los alumnos para realizar estos audits que siempre nos van a ayudar a pesquisar los riesgos de consumo de alcohol. ¿Ya? Esta es una ciudad en donde se caracteriza por el riesgo de consumo de alcohol, por lo tanto es muy importante que se le dé énfasis a la aplicación de este instrumento. Sedentarismo, aquí, como ustedes saben, la población chilena es evidente que tiene un sedentarismo bastante importante. Nosotros, como más o menos en el 50% de los países latinoamericanos, ocupamos demasiado auto, la gente no camina, la gente no usa bicicleta, cuando en otros países, sobre todo de nivel europeo, nosotros vemos que los estacionamientos más grandes que existen son de bicicletas y no de autos, ¿ya? Acá tenemos un complejo de comodidad que se ve en toda Latinoamérica, y eso nos lleva a unas tasas de sobre el 86% de la obesidad en esta población. Si lo vemos en estado nutricional, sí o sí va a predominar el sobrepeso dentro de los demás diagnósticos nutricionales, pero si nosotros, la importancia que tenemos que darles es a sumar el sobrepeso, la obesidad y la obesidad mórbida, y por supuesto que ahí tenemos gran parte de la población que hoy en día no se cuida, asociada la alimentación, los vicios como el cigarro y el alcohol, el sedentarismo y por supuesto la poca alimentación saludable. Eso es algo que aquí en Magallanes sobre todo es difícil de combatir. El consumo de frutas y verduras es complejo, no se les puede exigir a las personas porque evidentemente aquí hay escasez de estos productos y además son muy caros para el bolsillo. Así que hay que buscar estrategias, ¿cierto? Hay que buscar estrategias. En atención primaria, cuando uno hace los controles de crónico, tiene que estar informado de dónde se están haciendo los proyectos de actividad física gratuita, dónde se pueden existir estas verdurerías, no sé si se llaman verdurerías o espacios de comida vegana donde tienen más variedad, saber datos y poder entregarle a la gente, ¿cierto? Información que apoye su salud, ¿ya? Y llegamos a las enfermedades cardiovasculares, tenemos una sospecha de hipertensión del 27,6% de esta población evaluada. Esta sospecha de hipertensión tenemos que ver que está sesgada por la poca adherencia a preguntar cómo está mi salud, ¿ya? Tenemos gente que sí está cautiva, sí está presente en los centros de salud, sobre todo los CEFAM de atención primaria. La gente va por años, está acostumbrada, pero tenemos un gran porcentaje de gente que es joven, que es trabajadora, con una vida útil importante y que no consulta los establecimientos de salud.
ya sobre todo los trabajadores que en algún momento tienen contratos estables, priorizan irse al sistema privado y en el sistema privado los perdemos más todavía porque no tenemos una estrategia en los privados. Cada privado se maneja de manera distinta, por lo tanto no hay una estrategia de exámenes de medicina preventiva, de pesquisar a la gente. Entonces, esta sospecha de hipertensión es solo para la gente que consulta, pero no estamos llegando a toda la población, ¿ya? Y lo mismo, como ustedes pueden ver, muy bajita la sospecha de diabetes. No llegamos a la mayoría de la gente a hacer los test correspondientes para poder pesquisar esta enfermedad. Bueno, en base a esa introducción, sabiendo que las enfermedades cardiovasculares están muy presentes en nuestro país, en esta zona a nivel regional, son muy prevalentes las enfermedades cardiovasculares. Vamos a comenzar por la hipertensión arterial. Como ustedes pueden ver ahí, la guía clínica que existe es la del 2010. Si bien aún se ocupan muchos espacios que tiene la guía clínica del 2010, ¿en qué nos tenemos que aferrar para los cambios a la norma que vimos la clase pasada? A la del programa de salud cardiovascular, que tiene algunas diferencias, sobre todo en cuanto a flujogramas con respecto a la norma del 2010, que no se actualizaron por separado, sino que se fusionaron para poder hacer un abordaje integral, ¿ya? La hipertensión primaria esencial, hablamos de aumento sostenido de la presión arterial por sobre o igual a 140/90 sin causa aparente, ¿ya? Por supuesto que tenemos que buscar los factores de riesgo, pero no hay una enfermedad diagnosticada con anterioridad para poder decir que la hipertensión es resultado de ella. Como hipertensión secundaria tenemos todo otro mundo de cosas, como por ejemplo las enfermedades renales o el uso y abuso de fármacos y drogas que pudieran llevarnos a un porcentaje de hipertensión arterial secundaria. Otra de las clasificaciones que se le da a muy grandes rasgos o que la gente igual conoce en sus generalidades es la hipertensión arterial de bata blanca o de delantal blanco, ¿ya? Esta hipertensión que la gente presenta por este miedo a acudir a los centros de salud, miedo a recibir un diagnóstico, gente que es hipocondríaca, se le llama así de esa manera, pensando en que se pasan todos los rollos posibles de enfermedad antes de ir y eso les provoca ansiedad, angustia y llegan con un sistema nervioso alterado a ser atendidos y su presión alta se ve evidenciada en la toma, ¿ya? Si bien puede haber gente que sufra, que es un 12 o un 20% de la población, que sufra de este trastorno de la bata blanca, tenemos que hacer la diferenciación con la gente que piensa estar asustada, pero que tienen que ver otras cosas con ello. Por ejemplo, el tomar cafeína, el fumar, no es solamente que a mí me dé nerviosismo, ¿cierto? Tengo otros factores de base y no puedo solamente decir que es de bata blanca. También debemos pesquisar este tipo de cosas, este tipo de trastornos en gente que tiene afectada su salud mental, ¿ya? Porque eso también pudiera relacionarse con aumento de la presión arterial. Y ahí hay varias estrategias. Podemos, por ejemplo, ir a la casa a tomar la presión, ¿ya? No hacer que la persona se acerque al centro de salud, ya que solo con el hecho de ir ya suma un nerviosismo a este procedimiento. Entonces, si yo me acerco al domicilio en un lugar donde la persona está cómoda, en su casa, independiente de que sea yo profesional, o podría buscar incluso un técnico que fuera más cercano, que quizás lo conoce de más años, o otro profesional de salud, la persona podría estar más tranquila en ese ambiente y descartar que sea de bata blanca, ya que el cuerpo debería, aunque uno esté nervioso, compensar en algún momento, ¿ya? Descripción y epidemiología, algunos datitos. Ustedes saben que la hipertensión arterial es un problema de salud mundial, es una morbimortalidad muy importante. Desde el año 2000 en adelante se estimó que el 26,4% de la población mundial tenía hipertensión arterial, por lo tanto ya estamos hablando de una pandemia de enfermedad crónica, si no es una enfermedad infectocontagiosa, pero de las no transmisibles podríamos decir que se convierten en una pandemia. 17,5 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares y entre ellas 9 millones de estas personas relacionadas con la hipertensión arterial.
La hipertensión también es un riesgo principal para las enfermedades cardiovasculares agudas, el infarto agudo al miocardio, el accidente cerebrovascular y todas las complicaciones posteriores que son paulatinas, no agudas, como la insuficiencia cardíaca, el edema pulmonar, etcétera, ¿ya? En Chile, la primera causa de muerte es la enfermedad isquémica del corazón, seguida por la enfermedad cardiovascular, como muertes más de 100.000 habitantes respectivamente por cada una de estas enfermedades, ¿ya? Algunas definiciones básicas, ustedes ya las habrán visto en fisiopatología. La hipertensión arterial, presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Después de esto se desprenden algunas tablas que vamos a ver más adelante. Esta enfermedad, que es crónica, multifactorial, está presente de manera masiva a nivel nacional y es una enfermedad que puede no dar síntomas, es una enfermedad silenciosa. La silenciosa es la más peligrosa, ¿ya? Por eso es importante que esté de la mano en la atención de adultos los exámenes de medicina preventiva, el chequeo anual al menos una vez al año o 2 veces por año en todos los mayores de 15 años, ya que somos una población tendiente a no comer bien, a fumar, a tomar alcohol y a hacer poco ejercicio. Entonces debemos estar siempre los adultos insistiendo en que se hagan los controles anuales para poder pesquisar a tiempo, ya que puede pesquisarse tardíamente, sin síntomas evidentes, no tinnitus, no dolores de cabeza, no palpitaciones, y todos esos síntomas que yo no voy a sentir pueden desencadenar que mi corazón ya esté lo suficientemente dañado cuando yo me doy cuenta y tenga que utilizar muchos fármacos para poder compensarme, ¿ya? Profe, una consulta. Sí. Esto de realizar estos controles del EMPA que usted decía, si la persona no pertenece al sistema público de salud, ¿también se lo puede realizar en otra parte? Bueno, las prestaciones de enfermera en atención privada existen, no son tan masivas como, por ejemplo, la consulta de matrona o de las especialidades médicas, pero existen, solamente que no son tan promocionadas como en la atención pública. En la atención pública, el examen de medicina preventiva es una meta sanitaria, por lo tanto, los funcionarios trabajan en pro del paciente, ¿cierto? A favor del paciente, pero a la vez con un incentivo monetario. Por lo tanto, toma mucha relevancia y mucha importancia. En cambio, en el sistema privado, para ellos no es meta, no es nada. Existen enfermeras que atienden tanto a infantil como a adulto, pero es el usuario el que deben hacer su control de chequeo anual. Y no es tan cercano al control de enfermería. Más que nada, hay personas que están en el sistema privado que prefieren ir donde un médico que le dé una orden de examen generales y hacérselo y llevarle los resultados y que le diga sí, no, listo, está bien o está mal. Lo malo de eso es que se priorizan siempre los exámenes de sangre y orina o de imagenología y muy pocas veces un control de seriado de presión, ¿ya? Y eso es en donde pesquisamos de manera más oportuna la presión arterial, la hipertensión arterial. ¿Ok? Algunos daños colaterales. Bueno, nosotros sabemos que 1 de cada 3 adultos en el mundo tiene hipertensión arterial, lo sepa o no, ¿ya? Y esta hipertensión arterial, mientras más silencioso sea y más paulatina en el tiempo avance, más daño en todos nuestros órganos va a producir. Aquí tenemos algunos ejemplos de ello. Efectos colaterales en el cerebro, en el corazón, en el parénquima renal, en los ojos y sobre todo, las arterias y venas, que son nuestros conductos cardiovasculares que se van a ver afectados en cuanto a su elasticidad. Lo hemos estado comentando, ¿cierto? Tanto en la teoría como en los ABP, que necesitamos un sistema cardiovascular sano para que pueda transportarse la sangre de manera correcta y pase por todos los órganos sin dañar nuestro metabolismo. Algunos casos de hipertensión arterial silenciosa dan alguna sintomatología o tienen consecuencias importantes sin que nosotros nos demos cuenta, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Cuando a una persona le dicen que es hipertenso, sobre todo una persona joven,
que no tiene conciencia de tomar medicamentos todos los días, que no tiene conciencia de lo que come, sino que solamente puede ir a almorzar distintos días a un local porque no prepara comida, tiene una vida normal en pareja, solamente se presenta esto como una crisis y puede tener insuficiencia cardíaca, disfunción sexual y enfermedades arteriales periféricas como la claudicación intermitente u otras, dolor en las extremidades y no darse cuenta que todo es a causa de que nunca tomó en cuenta un diagnóstico de hipertensión arterial que podría haber controlado en la fase de compensación, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que nosotros hagamos esta educación fuertemente en la población joven, quienes son los que más tienen estas tres áreas afectadas una vez que se les diagnostica la enfermedad y no la toman en cuenta, ¿ya? Etiología y patogénesis, algunos factores no modificables, ustedes son expertos en saber, ¿cierto?, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores, los modificables, los no modificables, y ahí tenemos algunos ejemplos de ello. ¿Para qué medimos la presión arterial? Para lo que hemos estado hablando, pesquisar a tiempo una enfermedad y tratarla. Podemos nosotros tomar en algún momento una presión arterial en una instancia de control de salud y darnos cuenta que la presión está elevada, como también puede ser en una situación de urgencia y ver que la presión está elevada y debemos hacer las derivaciones correspondientes para que esa persona salga de la duda si tiene o no la presión alterada de manera permanente o fue un episodio aislado, ¿ya? Eso debemos tomarle el peso que tiene. Si ustedes tienen familiares y ustedes tienen los equipos para tomar presión, practiquen, agudicen su oído y tómenle la presión a todos sus familiares porque siempre necesitamos tener esto controlado. ¿Cuáles son las formas de diagnóstico? El blanqueo de presión arterial o la pesquisa de hipertensión arterial es lo mismo. El Holter de presión arterial y la crisis hipertensiva sintomática. En el blanqueo de presión arterial vamos a poder nosotros intervenir de manera paulatina, ordenada, porque vamos a pesquisar al usuario en alguno de los controles del centro de salud. El odontólogo, en ginecología, por examen de medicina preventiva, por una derivación de morbilidad, donde sea que se haya pesquisado, vamos a hacerle un blanqueo de presión, que son tomas seriadas de presión arterial. En el caso del Holter va a ser un episodio posterior. Puede que una persona ya haya hecho un blanqueo, pero es muy irregular su presión. Al médico no le queda claridad de si esa persona es para confirmarla como hipertenso o no, y necesita pedir un examen secundario. Y este examen más especializado es este Holter, que mantiene una maquinita colgada a nuestro cuerpo con un cable que va a estar asociado a un esfingomanómetro que va a estar insuflando cada cierto tiempo sin que nosotros nos demos cuenta. Eso va a durar 24 horas. Nosotros tenemos que pasar día y noche haciendo nuestra vida normal con este aparato para que después de eso se saca esta onda sonora de electricidad del corazón y de la presión arterial y la va a poder evaluar un cardiólogo. Ya ese cardiólogo va a dar su impresión diagnóstica y el médico de la APS va a poder decir si esta persona tiene hipertensión o no. Hay que seguir esperando y monitorear cada 3 meses, ¿ya? Y la crisis hipertensiva sintomática, cuando yo me presento en un servicio de urgencia, cual sea en el que tenga presiones elevadas, con síntomas, dolor al pecho, palpitaciones, dolor de cabeza, tinnitus, ¿ya? ¿Y cuáles son los instrumentos clínicos con los que yo voy a evaluar? Tenemos el esfingomanómetro, aneroide de mercurio y el digital. ¿Cuáles son los recomendados? Bueno, el recomendado para pesquisa de hipertensión arterial es el de mercurio, ya que es el gold standard, ¿ya? Es el que tiene menor riesgo de equivocaciones y es más asertivo en cuanto a la presión del cuerpo. Ahora, algunos centros de atención primaria tienen uno por sector para hacer solo estos procedimientos en base a la ley de los hospitales y centros de salud libres de mercurio,
este es un compuesto bastante tóxico, nosotros no deberíamos tener ni termómetro, ningún implemento de salud que sea de mercurio, pero en atención primaria se hace estrictamente necesario porque los digitales, que son la presencia mayor que hay de digitales, no son tan fáciles de calibrar y además no son tan exactos, tienen un margen de error. Ahora, la Sociedad de Hipertensión Mundial tiene 4 o 5 marcas que son las recomendadas para poder comprar esfingomanómetros digitales, ¿ya? En Chile, la marca que trae, dentro de todas las validades, la única que se trae para los establecimientos de salud es la Omron, ¿ya? Eh, Igual son asequibles al bolsillo si uno se los quisiera comprar para tenerlos, pero al menos en temas estudiantiles es más fácil comprar, más fácil, me refiero a lo monetario, comprar un aneroide, ¿ya? Porque no es tan prioritario o tan bueno comprar un digital que no los va a ayudar en nada a mejorar el oído, y por otro lado el de mercurio se escapa mucho en precio, ¿ya? ¿Cómo debo confirmar este diagnóstico? Voy a hacer las tomas de presión, ¿cierto? Por supuesto que no voy a confirmar yo, va a confirmar el médico. Vamos a tener que hacer estas tomas de presión lo más apegado a la normativa posible. Entonces, debemos proporcionar un ambiente tranquilo, sin ruido, una temperatura agradable, todas las cosas que nos han enseñado desde la base de la enfermería, ¿cierto? En la valoración del paciente. Debería tener su vejiga vaciada, no debería haber tomado alcohol ni cafeína, tampoco haber fumado, tener un brazalete adecuado al tamaño de la persona. Si es obeso, tenemos que tener brazalete de obeso. Y así varios de los consejos que ustedes ya saben sobre la presión arterial. Yo la semana pasada iba a dar 5 décimas a quien me dijera el proceso de toma de presión completo, el que es el estándar. Ofrezco las mismas 5 décimas para el que le haya llamado la atención lo que yo dije y me lo cuente ahora. Nadie, chicos. Tarea para la casa, va a ser pregunta de certamen. No sé de qué manera lo voy a preguntar porque es un procedimiento de 15 pasos, pero algo sobre eso voy a preguntar, así que lo van a tener que estudiar. Errores frecuentes en la toma de presión. Por favor, que alguien abra su micrófono y me diga cuál es el error que visualiza acá. Ojalá no los que están repitiendo el ramo, que saben que he mostrado estas imágenes anteriormente, para que los chicos piensen un poco. Que tiene que estar 2 dedos encima del codo. ¿Qué cosa? El manguito. El manguito. Ya. Ese es un primer error, está muy abajo. ¿Qué más? Y que la persona tiene que estar con el brazo bien puesto, que no estén las mangueras del manguito tan dobladas, que no tenga las piernas cruzadas al momento de la toma de la presión. Ya. ¿Qué otro error pueden ver acá? El fonendo no va bajo el manguito, va sobre la arteria. Bien, Podría ser también que tiene muy apretado el brazo con la polera, con el polerón. exactamente. Aquí, ¿cuál es el error? El brazalete que tiene puesto. Las mangueras están hacia el otro lado, deberían estar por encima de la... Te traen hasta un dibujito, ¿cierto? Que van paralelos a las arterias. Ay, ¿volví para atrás o no? No. Bueno, ese está en contrario, ¿cierto? Está muy, muy hacia adentro el esfingomanómetro. Aquí, ¿cuáles son los errores? Ahí está todo mal. No, el fonendoscopio está bastante bien en comparación a las otras veces. Aquí El está manguito no es el mal. adecuado para el paciente. Exactamente, le queda corto, ¿cierto? Es mucho brazo para tan poco manguito. Acá,
Se supone que no se podría firmar el manguito porque altera la presión, una cosa así. Muy bien, deberíamos no intervenir en el mango, ¿ya? Ahora, la realidad es que puede pasar 2 años sin que cambien los brazaletes en la atención primaria porque no hay recursos. Y va a pasar que el velcro no sirve, ¿ya? Y usted va a tener que hacerlo en contra de su ética profesional, pero va a ser la única forma de tomarle la presión al usuario. Eso en algún momento va a pasar, chicos, ¿ya? Hay que informarlo, sí, para que pronto se pueda hacer recambio de los brazaletes cuando ya no sirven. Tampoco hay que pedirle al paciente que se sujete el brazalete, ¿cierto? La idea es que si lo vamos a hacer, al menos lo hagamos nosotros para no interferir tanto con eso. Bien, nosotros conocemos la tabla que aparece en esta norma del 2010, que es esta clasificación de hipertensión arterial. Tenemos óptimo, normal, normal alta, grado 1 leve, grado 2 moderado, grado 3 severo. Pero en los últimos años, así como para la normativa completa del programa cardiovascular, en donde había riesgo leve, moderado, alto y muy alto, en los muy altos uno se le iba la preocupación, ¿cierto? Los altos quedaban despreocupados y se nos complicaban. Aquí es lo mismo. Hay mucha clasificación, demasiados escalones, y resulta que los severos van a ser siempre nuestro foco de atención porque van a tener crisis hipertensiva, los leves van a estar bien, los normal altos no me preocupo porque todavía es normal alto, y los moderados quedan botados. Y resulta que los normal altos en algún momento van a pasar a ser hipertensos y no me di cuenta, y los moderados en algún momento van a ser severos y tampoco me alcanza a dar cuenta porque no puedo entregarle toda mi atención a esa gente de acuerdo al protocolo que yo tengo. Por lo tanto, en los últimos años se ha actualizado y la American Heart Association sacó esta tabla que es un poco más rígida y un poco más grave en cuanto a las presiones. Ya estamos hablando de presión arterial alta o hipertensión nivel 1 entre 130 y 139 o en 80 y 89. Presión arterial alta sobre 140, 90 y la crisis de hipertensión 180 o más alta de 120. Es más estricta, aún no todos los protocolos se clasifican en base a estas categorías en Chile, pero esto va para allá. O sea, sí o sí, 120-80 va a ser nuestro tope de presiones altas y cuando ya tengamos 130, 80 y algo, vamos a necesitar empezar a hacer pesquisa de estos usuarios y anticiparnos al daño posterior y no esperar a que tengan 180, 120, ¿ya? ¿Qué hacer una vez confirmada la hipertensión? Nosotros como enfermería vamos a tener que hacer un ingreso en esta evaluación clínica integral, vamos a ver la anamnesis, el examen físico, tenemos que hacer las mediciones posteriores al paciente, controlar sus presiones, medición de pulso, peso, estatura, todo lo que tenga que ver con antropometría y signos vitales. La circunferencia de cintura es primordial. Han cambiado en los últimos años las normativas. Antes podíamos no tomar tanta importancia a la circunferencia de cintura, hoy los valores normales son estrictos, por lo tanto los abdómenes de cada persona que llega a ser hipertenso y diabético deben estar cuidados para prevenir y bajar el porcentaje de factores de riesgo para tener infartos o accidentes cerebrovasculares. Solicitud de exámenes de la batería básica y electrocardiograma. Importante, en todo paciente hipertenso, la meta terapéutica y estrategia de intervención se establece de acuerdo al riesgo cardiovascular individual. Nosotros no podemos estandarizar en todo. Si bien se estandarizan los valores de presión y en muchas otras escalas, el tratamiento debe ser individual y eso es una pega muy importante que tiene que hacer el médico, ¿ya? Por supuesto que hay algunos establecimientos de salud que han invertido en terapias alternativas. Estas terapias alternativas aportan, o se estima que aportan, hay estudios para esto, en un 33% de los pacientes que reciben este tipo de terapia logra una reducción de la presión arterial sistólica de 10 milímetros de mercurio en el corto plazo. Por lo tanto, como se está estudiando, se abre esta puerta para la terapia alternativa.
Hay varios de los CESFAM de la Metro que están haciendo este tipo de terapias porque tienen igual alta población, lo que les genera mayor per cápita, mayor recurso, y pueden contratar a terapeutas, y de hecho hay terapeutas ocupacionales que se especializan en terapias alternativas que apoyan a esta prestación. ¿Alguien me iba a decir algo por ahí? ¿O a alguien se le abrió el micrófono? Nada aparece. Ya. Determinar el riesgo cardiovascular. Nosotros vamos a mirar las normativas, ¿cierto? Vamos a ver los factores de riesgo modificables, los condicionantes. Vamos a mirar nuestras tablas. Acá tenemos la tabla de Framingham, que yo les mencionaba en la clase del cardiovascular, que si bien todavía aparece en la normativa, no es la última que se ocupa, pero podemos seguir manteniéndonos en estos cuadros para tener una observación. El riesgo cardiovascular que se mide por la norma nueva, que es el flujo, es un poco más estricto que Framingham, pero igual nos da luces de cómo nosotros debemos actuar. Entonces tenemos acá una columna de presiones arteriales, tenemos diferenciación entre hombres y mujeres, diabéticos, no diabéticos y fumadores y no fumadores. Y acá en la columna vamos a tener el colesterol y nos da pequeñas tablitas aquí, si el colesterol HDL, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo que se suma? Si es tanto, ¿cuánto se suma? Y aquí vamos a tener alto, moderado, bajo, de acuerdo al número en el que nos posicionemos, ¿ya? Como les digo, esto no es tan estricto como el del flujograma de la norma que les pasé la clase pasada, pero todavía en algunos lugares se ocupa. La sintomatología característica: cefalea, tinnitus, visión borrosa, mareos, confusión, náuseas, vómitos, epistaxis, hematuria, oliguria. Los más comunes de esto: tinnitus, mareos, cefalea, epistaxis. ¿Ya? Esos son como para las crisis hipertensivas con lo que la gente más consulta. Acá tenemos la hipertensión arterial como problema GES, es el número 21 de la guía de los problemas GES. Tiene garantías de acceso, calidad, oportunidad, protección financiera. El tratamiento. El tratamiento de esta patología está asociada a la compensación de la hipertensión arterial. No podemos dejar que el usuario se vaya a la casa pensando en que si va a compensar la hipertensión arterial, ya no va a ser más hipertenso. Se tiene que ir a la casa pensando que va a ser hipertenso el resto de su vida, pero que puede llegar a tener un tratamiento no farmacológico, ¿ya? O sea, evitando todos los factores de riesgo externos como el consumo de alimentos no adecuados, bebidas alcohólicas, cigarros. Y si deja eso y lo conjuga con una vida saludable en alimentación y deporte, pudiera llegar a tener valores de presión normales, lo que no significa que deja de ser hipertenso, ¿ya? Y bueno, cuando no da resultado, ese periodo de prueba en donde se le da la orientación de cómo debe llevar su vida de ahí en adelante después del diagnóstico, hay que empezar con la terapia farmacológica. Existe amplia evidencia que demuestra que la persona con presión arterial mayor o igual a 160/100 y aquellas con riesgo cardiovascular alto o muy alto se benefician del tratamiento farmacológico desde el momento del diagnóstico de la hipertensión. En base a ese fundamento es que esta enfermedad es prevalente y además es tratable, está dentro del programa GES como patología número 21 y tiene ciertas garantías de acceso, tiempos de acceso que son importantes que ustedes manejen, ¿ya? Monoterapia versus terapia combinada, tenemos ciertas características a algunos usuarios que van a ser, por ejemplo, solo hipertensos, van a estar pesquisados a tiempo, van a iniciar solo con monoterapia y puede que den resultados y reconviertan sus niveles altos de hipertensión de inmediato, ya que van a ser una tríada, que es la tríada más importante que el usuario entienda, es tratamiento farmacológico, alimentación saludable y actividad física,
combina estas tres, puede que se quede solo con un medicamento, incluso hay algunos que reviertan a tratamiento no farmacológico. Pero en otros casos, cuando las presiones no ceden y están sobre los 160-100, vamos a tener que empezar a combinar fármacos para poder compensar esta presión y que no siga generando daños en el resto de los órganos del cuerpo. Elección de tratamiento farmacológico, tenemos algunas apreciaciones para los menores de 55 años y para los mayores de 55 años. Esto lo dejo muy superficial, esto es lo que aparece en la normativa. Yo sé que ustedes lo están pasando mucho más profundamente en farmacología. Entonces tenemos un grupo de fármacos que van a estar asociados a la atención de un paciente hipertenso: diuréticos, calcio antagonistas, beta bloqueantes y otros. Y comenzamos, ¿cierto?, por paso. Tenemos el paso 1, que es lo que les estaba mencionando. El 2 y el 3 van asociados a estos medicamentos IECA, ARA2, calcio antagonista, diuréticos. Y si no se logra ya en esta combinación de 2 fármacos y 3 fármacos, ya después se puede referir a una evaluación por especialista. Puede que haya quizás algún otro fármaco combinado que en una sola pastilla pueda hacer mayores efectos por la sinergia que los fármacos aislados, ¿ya? Sí o sí el médico de APS en algún momento, cuando ya no resulta esta triterapia, va a tener que derivar a especialista lo antes posible. Profe, una consulta. ¿Estos fármacos combinados que decía usted también están cubiertos por el GES? Sí, hay algunos que están presentes en el GES siempre y cuando los indique especialista. No están en la farmacia de la atención primaria, pero sí en la farmacia del hospital. Por supuesto, voy a hacer un paréntesis ahí, que hay una gran gama de medicamentos que los médicos prefieren indicar y que son carísimos. Pero la atención primaria con el FOFAR va a tener los estándares muy bajos, va a tener harto y amplio stock, pero no de la mejor calidad, como les gustaría a los médicos. Tratamiento farmacológico, entonces, en resumen: IECAS, ARA2, diuréticos, inhibidores de canales de calcio y beta bloqueadores. Acá tenemos algunos ejemplos. Dentro del IECA, enalapril, un medicamento muy conocido. ¿Cuáles son algunas reacciones adversas? Cefalea, rash, náuseas, hipercalemia. Y todo, como les digo, por encimita. Solamente quiero dar ejemplos de los antihipertensivos que sé que ustedes los van a estudiar mucho más profundamente. ARA2, el más ocupado, losartán. Yo diría que el segundo más ocupado es el valsartán. No está presente en todas las farmacias de la atención primaria. Como ustedes deben recordar, la atención primaria está gestionada en algunos lugares por municipalidades, está municipalizada, y hay algunos SPAM muy pequeñitos en número, me parece que son 6 o 7 a nivel del país, que están todavía dirigidos administrativa y financieramente por los servicios de salud. Los que están dirigidos por los servicios de salud tienen acceso a los mismos medicamentos que tuviera un hospital, que es un poco más avanzado. Por lo tanto, esos SPAM pueden tener valsartán a disposición, ¿ya? No es muy justo, pero en realidad son los procesos administrativos que a nadie le gustan. Calcio antagonistas, acá tenemos amlodipino y nifedipino, son los dos más conocidos dentro de la atención primaria como ejemplo de este fármaco. Diuréticos, espironolactona y furosemida. Son los dos que se ocupan más. Yo diría que la espironolactona ha ido pasando un poco más a segundo plano en los últimos 10 años. La furosemida ha tomado la delantera y sobre todo en las crisis hipertensivas, cuando uno intenta con medicamentos de urgencia como captopril, no da resultado, con metamizol no da resultado, que es un hipotensor importante, llega el momento en que usa furosemida endovenosa o intramuscular. Beta bloqueadores, atenolol, uno de los que más se usa, ¿ya? Ya, chicos, consultas, y les dejo aquí un trabajo en clases que en realidad no es obligatorio, es una sugerencia, me parece que es importante que lo sepan. Búsqueda de los valores normales de los exámenes, de la batería de exámenes.
que se los mostré en la clase cardiovascular, es importante que los tengan presentes, y averiguar las 4 garantías explícitas en salud de la hipertensión arterial. ¿Ya? Consultas, comentarios. Lo segundo que dijo, profe, ¿qué fue? ¿De la sugerencia de trabajo? Yo creo que sí, profe. Las 4 garantías GES. Acceso, oportunidad, protección financiera, todas las garantías GES. Si no puede activar el micrófono, me dice si le quedó claro a Alba. Si no, me consulta. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a este manejo administrativo de la enfermería en la hipertensión arterial? Profe, ¿existe la posibilidad de que en el momento que se esté haciendo la pesquisa de hipertensión o el control de presión arterial y uno se esté guiando con la nueva categoría que presentó y en base a eso quiera hacer un control seriado de presión arterial, que llegasen a decir no se puede de los parámetros que están en la orientación técnica? No, en realidad, una vez que el usuario ya está diagnosticado hipertenso, el único que indica controles seriados va a ser el médico. Los controles seriados de blanqueo los hacemos las enfermeras y enfermeros solo en el momento de la sospecha de hipertensión. Pero como indicación para la toma es el médico cuando quiere hacer un cambio de tratamiento o cuando ya lo hizo y lleva un mes tomando el nuevo tratamiento, puede indicarle nuevamente para ver cómo ha ido evolucionando, si es que la persona no tuviera aparato de toma de presión en la casa. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Leyeron la norma del cardiovascular, chicos, que les dejé? Hay una parte de los anexos que habla de las responsabilidades que tiene el equipo de enfermería y sale todo lo que nosotros deberíamos hacer. Si no han leído la parte de la presión, de la toma de presión estandarizada, me imagino que tampoco han leído esa parte. Léanla. Nada está al azar, como lo he dicho en otras ocasiones. Aquí no invento cómo atender al usuario. Eso está descrito. El Ministerio de Salud, dentro de todos los ministerios que rigen nuestro país, es uno de los más protocolizados. Cuando hubieron problemas en el Sename, ¿a quién recurrieron? A salud. Cuando hay problemas con Senama, ¿a quién recurren? A salud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos protocolo para todo. Y es necesario tener esos protocolos para poder ordenarse y saber qué es lo que debemos tomar en cuenta, qué cosas se deben priorizar y a la vez atender a todo el mundo con el mismo estándar de calidad, ¿ya? Y si yo no tengo esos fundamentos básicos, no voy a poder entregar una atención de calidad. ¿Sí? Profe, pregunta, ¿hasta esto llega la prueba de...? Hasta esto. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Ya. Voy a Incluyendo dejar de la grabar. norma que usted mencionó, ¿cierto? ¿Cómo? Incluyendo la norma que usted mencionó. Incluyendo la norma. Exactamente. Voy a dejar de grabar.